Bien, veníamos viendo en las distintas lecciones anteriores, tanto de Esdras como de Nehemías, cómo el Señor cumple su promesa, porque fueron llevados en cautiverio el pueblo de Israel, la parte de Judá y Benjamín, a Babilonia, y cuando se cumplió el tiempo, Dios empezó a preparar los corazones de Ciro en principio para que el pueblo pudiera volver de su cautividad. Y el Señor siempre proveyó a las necesidades, a las cosas que necesitaban, en principio para la edificación del templo y luego con ellas para levantar los muros. Como se vio en la clase pasada, estaban derribados. Y no hay trabajo más pesado que levantar todos esos escombros, para más todavía que eran piedras grandes, y debían limpiar todo eso para luego empezar a levantar los muros. Lo mismo sucedió con el templo. Y lo que vemos también después, la unidad que hubo entre la gente, que todos trabajaban en la parte más cercana de sus casas, digamos cercana al muro. Y se dijo la semana del domingo pasado, se habló de esta unidad espiritual que había, ¿no es cierto?, en medio, o entre la gente, entre el pueblo. Y bien, y ahora vemos la lectura que cambia completamente el sentido, porque en la clase pasada se había hablado de una unidad espiritual, una colaboración entre todos, y ahora completamente distinta, como dice el versículo 1 de Nehemías 5. Entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus mujeres contra los judíos sus hermanos. Y entre las enseñanzas o mandamientos que Dios les estableció a este pueblo, y podemos leer en Éxodo capítulo 22, en la página 80 del Antiguo Testamento, todas las enseñanzas que Dios les había establecido, precisamente para que no acontezca lo que decía la lectura que tuvimos. Y en Éxodo 22-25 dice: si dieres a mi pueblo dinero emprestado, al pobre que está contigo no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Y logrero precisamente es una persona que presta dinero cobrando por ello un interés excesivamente alto. O sea, que después de haber estado unidos para la edificación de los muros, o para levantar los muros, empezaron a pecar, porque no cumplir con un mandamiento es un pecado. Pero un pecado grave, ¿no es cierto?, porque sucedió lo que dice más abajo. Y había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, hemos por tanto tomado grano para comer y vivir. Y según nos dice la lección también, no sé si se acuerdan lo que se leyó en Esdras, cuando el pueblo se había reunido, que estaba debajo de la lluvia, llovía muchísimo, cuando Esdras los había convocado, porque debía hablarles también un sermón, y llovía mucho, así que no sabemos cuánto tiempo ni nada, pero se supone que la falta de alimentos fue como consecuencia de que no podían trabajar los campos o no entraron a los campos para o cosechar o transitar, ¿no? Pero la cuestión que la falta de alimentos empezó, es lo que vivimos hoy. Así que eso es bien conocido, ¿no es cierto?, para darnos cuenta de lo que pasaba en aquel momento. Pero
El tema está en que ellos tenían la ley, tenían el conocimiento de que eso no debían hacerlo. Y luego, en el 3 dice, había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano en el hambre. Y acá igualmente, ¿no es cierto? Otra vez podemos volver a nuestro presente y pues suceden estas cosas. Pero este pueblo, o sea, los dirigentes de este pueblo tenían conocimiento de que estaban haciendo mal. Y luego en el 4 habla de que pidieron dinero prestado para pagar los tributos al rey. Y decía, como decía la lección, ¿no es cierto? Si bien lo distinto en los tres regresos, ¿no es cierto?, de distintas cantidades de judíos a Israel, los reyes les habían ayudado, sí, en principio, después eran, bueno, es un nombre que no me acuerdo ahora, el segundo y el tercero, también les había dado alimento, material, para poder cumplir con este propósito de levantar los muros. Y lo peor, ¿no es cierto?, en el versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros sujetamos a nuestros hijos, nuestras hijas a servidumbre. Y hay algunas de nuestras hijas sujetas, mas no a facultad en nuestras manos para rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. O sea, tomaron como esclavas a sus propias hermanas, ¿cierto?, a su propia familia. Y me hacía acordar a José cuando tuvo que hacerse cargo de juntar el trigo durante 17 años para mantener al pueblo con alimento. Y también José, cuando la gente ya no tenía con qué comprar, les compró las tierras. Pero no se las sacó definitivamente, sino que las mismas personas que habían vendido las tierras, las trabajaban y con lo de ahí le daban un porcentaje para el faraón. Así que, pero en este caso directamente las dejaban sin nada, entonces por eso dice, más no hay facultad en nuestras manos para rescatarlas a sus hijos o hijas. Y ahí en el 6 ya dice Nehemías, y enojéme en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. O sea que, bueno, después si en casa pueden leer todo el capítulo, ahí dice cómo cuando Nehemías los reprochó esta actitud, entonces ellos se comprometen a devolver lo que se habían robado, porque en definitiva es eso. Así que bueno, y ahora la leyenda hace más énfasis en esta actitud para los creyentes. Pero quería leer un escrito del pastor, del misionero Juan Pedro Marino, para que se entienda más mejor. Y dice así: deseamos desarrollar este punto recordando expresiones del misionero Juan Pedro Marino, incluidas en las lecturas diarias compartidas hace años atrás y relacionadas al libro de Proverbios. Resumidamente expresaba nuestro hermano: has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna, porque hacerse alas como alas de águilas y volarán al cielo. Proverbio 23:5. Y
y estoy mirando, ¿no es cierto?, lo que significa cuando dice, porque hacerse alas como alas de águilas y volarán al cielo. Y por un lado, puede que pierda todo, y por otro lado, que después no le dé importancia, tanto a uno como en otra situación, es como que ya no. Pero la maldad está hecha, porque a veces uno mira, por ejemplo, estas gente que se hizo millonario y archimillonario, y después vemos la historia, ¿no es cierto?, cómo fueron haciendo negocios y robando al socio, robando al otro socio, y bueno, ese es el mundo en que vivimos. Y acá pasaba eso con el pueblo de Israel. Pero la enseñanza es para nosotros, como se dice, la exhortación. Dice, el problema de las riquezas es un tema que las Sagradas Escrituras tratan en forma clara y terminante. Desde el momento que a los ojos de Dios el amor del dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. Es indudable que en este mundo tengamos contacto con estas cosas. De allí que el Espíritu Santo inspiró a Salomón para que comenzara diciendo, no trabajes por ser rico, pon coto a tu prudencia. Proverbios 23:4. Y pon coto a tu prudencia. Está bien, la persona que es prudente va a trabajar para tener lo suyo, va a trabajar por la familia, por los hijos, y eso es prudente, ¿no es cierto? Él dice, pon coto a tu prudencia, poner límite a estas cosas para que no caigan esa actitud de el amor al dinero, ¿cierto? Hacer trabajar y trabajar para ser rico. Bien. Todos debemos efectuar una tarea. La diferencia está en el objetivo que nos hemos propuesto al hacerlo. Pero luego también debemos observar si nuestro corazón está puesto en ello o si descansamos, sabiendo que si hemos hecho lo necesario, buscarle primeramente a Él, luego tendremos lo suficiente. Esto no es una opinión personal, sino la revelación divina al respecto. Mirad y guardaos de toda avaricia, no estéis afanosos, ni estéis en ansiosa perplejidad. Lucas capítulo 12, 15, 22 y 29. Lo podríamos leer estos textos. Lucas 15, 22 y 29. Lucas 15, 12, versículo 15, 22 y 29. Bueno, dice el 15, y dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el 22 dice, y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, que comeréis, ni del cuerpo que vestiréis. Y el 29, vosotros pues no procuréis que hayáis de comer, o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. Bueno, es la exhortación que tenemos para los creyentes, no afanarnos como se afana el mundo, ¿no es cierto?, en estas cosas. Y sigue la lectura, teniendo sustento y con que cubrirnos, seamos contentos con esto. 1 Timoteo 6:8. Las costumbres vuestras sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente,
porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Hasta aquí la cita de nuestro querido y recordado hermano. Creemos que su contenido es absolutamente claro para indicarnos la relación que un renacido debe tener con las cosas materiales. Solamente agregamos que la desobediencia a estos y otros pasajes de la Biblia a este respecto trae la consecuencia que Pablo le indica a Timoteo con relación al amor del dinero en el ya citado capítulo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y después lo pueden leer en casa, que son varios textos, 1 Timoteo 6, del 6 al 11. Bueno, esta es la exhortación que no quería leer así en directo porque así creo que lo vamos a comprender mejor. Bien. Ahora dice los bienes materiales y la relación entre renacidos. Y hay un texto en 1 Corintios 4:7, si alguno lo puede leer así. Decía el misionero que escribió estas cosas, que este pensamiento, esta exhortación del apóstol debe permanecer en nuestra mente, porque, como dice acá, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Está bien que pensaba, porque es una palabra fuerte, ¿no es cierto? Depende de las situaciones que toca vivir también a cada uno. Porque hay lugares de trabajo donde pasa lo que pasaba en el pueblo de Israel. Se abusaban y le pagaban poco. Y hay otros trabajos donde pagan un poquito mejor y otros donde pagan mejor. Pero después también está el hecho de la administración de estas cosas, saber administrar. Y pensaba, ¿no es cierto?, en la cantidad de propaganda que hacen por televisión, que un celular, que unas zapatillas, que un auto. Y yo pienso y digo, en la miseria que estamos viviendo, y empiezan a hacer propaganda de autos y todo eso, y la gente se engancha. Y por ahí conocí compañeros de trabajo que se metieron en 0 kilómetros, no les alcanzaba para comer, pero se metieron en 0 kilómetros. Y la fábrica estaba que se cerraba o no se cerraba, y se cerró. No sé cómo pagaron, pero... Y como siempre digo, a mí me cayó las persianas de la fábrica en los talones, porque... pero es así. Pero también, como dice, ¿quién te distingue? No por tener algo, no ser, o demostrar que uno es más que otro. Y como dice en la última parte, olvidando que todo lo hemos recibido y que del uso de esas cosas, voy a leer otra vez, olvidando que todo lo hemos recibido y que del uso que esas cosas, está mal escrito, y que del uso que demos esas cosas hacemos, y que del uso que esas cosas hacemos daremos cuenta al Señor. Así que esa es otra exhortación. Y luego dice, no somos dueños, somos mayordomos que administrando lo que no es nuestro hemos de dar cuenta.
Por eso decía que son textos duros y bueno, hoy vamos a ir con muchas palizas. Vamos, porque no soy yo el que es el Señor y el hermano que hizo estos estudios. Bien. Después hay otra cosa que también dice que nuestros bienes deben estar a disposición del Señor, ¿no es cierto? Y pensaba, cada tanto en Villa Bosch mencionan a una hermana y después anteriormente un hermano también que habían donado sus casas para la iglesia. Y recordaba también mi hermano Enrique Kempel, que también puso su casa es donde se inició la iglesia de Quilmes. Y no sé muy bien cómo es la historia del misionero Armando Di Pardo, que también creo que puso su casa para que se hagan las actividades, para que sea usado como templo, ¿cierto?, donde se hagan las reuniones. Y dice que están ahí en Capital, ¿no? Y en otra actitud que tuvo este hermano, pero se hace una fe superior, ¿no es cierto?, porque él dejó su casa y fue a trabajar afuera, como misionero. Creo que estuvo en Estados Unidos, en España, en Holanda también creo que estuvo. En Holanda, no sé si otro país. Pero esa fe que tenía, porque él no sacaba de su bolsillo, porque no, sino que era mantenido por las distintas congregaciones. Esa fe para ir de esa manera, siempre queda la enseñanza, ¿no es cierto? Y también lo dio todo. Bien. Y en esta situación, en cuanto a poner los bienes para la causa del Señor, digamos, servicio, y está dividido en dos aspectos. El primero es la ofrenda. Lo primero es la ofrenda. Y hay un texto en Lucas 14:33 que dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Y es una palabra dura, pero también, si ya como leímos antes reconocemos que estas cosas no son nuestras, sino que fue el Señor quien nos la dio, en el aspecto podríamos pensar, ¿no es cierto?, y renunciar a estas cosas, pero también manifiesta que tiene una explicación difícil, ¿no es cierto?, porque en el caso de los discípulos del Señor, ellos tuvieron que dejar todo. Cuando el Señor le dijo, no me acuerdo bien el texto, pero cuando le dijo que iban a ser pescadores de hombres, y otras palabras duras, ¿no es cierto?, y ellos lo dejaron todo y siguieron al Señor. Y después también fueron mantenidos por las ofrendas o cosas que le daban todos aquellos que se iban convirtiendo, así como el apóstol Pablo también, que inclusive trabajaba haciendo carpas. Y como dice acá la lección, que este texto no se aplica a todos los creyentes, sino a algunos en particular. Y precisamente por estos que estuvimos mencionando, ¿no es cierto?, de
el hermano Enrique Kempel, misionero, Armando Di Pardo y estos hermanos allí en Villapor. No sé si en otro lado también pasó esto, de que donaron o sea, no su casa donde vivía, pero tenían otras. Antonio Marino también donó propiedad. Antonio Marino también donó propiedad. Bueno, que tenían otras propiedades, sí. Se quedaron con lo suyo, o sea, donde vivir, pero las que tenían de más las donaron. Pasó acá. El terreno fue donado por un matrimonio que se llamaba Rodríguez, que eran bolivianos. Rodríguez. El terreno acá para comenzar la obra. Mira, eso me entero ahora. Bueno, Rodríguez es uno que viene acá. Humildes. A veces no es que siempre las donaciones van a salir de los que tienen mucho, pero los que son dispuestos. Sí, por eso decimos, ¿no es cierto? Es lo que el Señor nos enseña. Y bueno, esto fue una sorpresa. Bien, y así muchos hermanos, así como nombraba también Alfredo, que yo no lo sabía, y muchos no lo sabemos, pero le dieron sus posesiones para la obra. Y acá dice, es una experiencia profunda, espiritual y compleja en explicar. O sea que en muchos casos se pone una propiedad o alguna cosa que uno tiene para el servicio al Señor, pero sin dejar de ser el dueño. Pero también no preocupándose, ¿no es cierto?, en que si lo tiene o no lo tiene, la cuestión que lo hacen de esta manera. Y luego vamos a leer un texto en Mateo 6:24 y 6:25. El 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. O sea, no podemos servir a riquezas y vivir para tener riqueza y a la vez vivir para servir al Señor. O es una o es otra. Y sobre todo, por ejemplo, cuando alguno pone un almacén y eso trabaja los 365 días del año, y eso sería un impedimento. Hay ¿cómo se llama el pastor de la granja? El Ripari. Él tiene un negocio, es decir, tiene una imprenta, ¿no? Tenía, bueno, pero él los días que tenía que ir a la reunión cerraba. Bueno, esa es otra de las formas de poder manejarse. Así que la vendió. Bien. Y en el 25 dice: por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Bueno, eso es para meditarlo, ¿cierto? Porque eso no lo podemos obligar. Eso es para meditar como decía acá la lección, en lo interior. Bien. Y después de eso, en principio, decía, ofrendando al Señor cuanto tengamos. Y después, el segundo punto, sirviendo con nuestros bienes al Señor y a los hermanos. Y esto lo dividí porque son varios puntos, se nos va la hora. Bueno, vamos a ir acelerando.
El propósito de la Iglesia es predicar el Evangelio. Y ese es el mandamiento que el Señor dio a los apóstoles. La Iglesia no está para hacer obra social, no está para ayudar a los pobres en lo material, sino que está para ayudar a los pobres de espíritu, como dice ahí en el Sermón del Monte. Pero sí ayudar a los creyentes en la congregación, que volví a leer también para que sea más claro. Dice: si estamos hablando de vivir entre los hermanos la preciosa manifestación de los dones de amor en el cuerpo de Cristo, los que entre otras manifestaciones se demuestran en la ayuda a los hermanos y únicamente a ellos. En la provisión únicamente a ellos en la provisión de lo que tengan necesidad, no en una mera expresión de nuestros labios. Y dice: en este sentido son esclarecedores en algunos casos de una dureza particular los siguientes textos que haríamos bien en estudiar. Si alguno puede buscar Amós, capítulo 6, en la página 921, o sea, está Daniel, Oseas, Joel, Amós, para más o menos ubicarse. Y voy a leer, que yo los tengo copiados. En Romanos 15, 1 y 2. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien de edificación. Y voy a leer otro texto que no estaba en la lectura, pero ya está. ¿Alguno tiene, Amós? Amós, vamos a leer el versículo 1 primeramente y después del 4 al 6. El primero, el versículo 1. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, nombrados principales entre las mismas naciones, las cuales vendrán sobre ellos, oh casa de Israel. Duermen en camas de marfil y se extienden sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los becerros del medio del engordadero. Gorjean al son de las flautas e inventan instrumentos músicos, como David. Beben vino en tazones y se ungen con ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Bien, gracias. Y acá está hablando de las autoridades, ¿no es cierto?, de los príncipes. Por eso dice: hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Y luego, en el versículo 6, dice: y no se afligen por el quebrantamiento de José. Y cuando habla de quebrantamiento de José, está hablando del pueblo de Israel, que tiene distintos nombres: Judá, Israel, Jacob, en este caso José, todos referidos a el pueblo de Israel. O sea, ellas en sus camas de marfil, en sus vinas, en su banquete, y el pueblo se está muriendo de hambre. Bueno, no cambió nada la humanidad, ¿no es cierto? Eso fue en aquel tiempo, hace miles de años, y hoy se vive de la misma manera. Pero el Señor para nosotros tiene otra cosa, ¿no es cierto? Y 25. 30. Bueno, voy a leer dos textos que los tengo ya escritos. En 1 Corintios 10, 24, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En Filipenses 2, 21 dice: porque todos
porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y en Santiago 15:16, Santiago 2:15-16 dice: y si el hermano o la hermana están desnudos y si tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y hartados, pero no le diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Y luego hay otro texto ahí en Juan en 1 Juan 2:9-11, pero vamos a hacer un solo texto. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas. Y en 1 de Juan, capítulo 3, 14-18, vamos a hacer un solo texto. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en 1 Juan 4, 7-8, dice: carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y por último voy a leer un texto que está en el libro de 1 Corintios, palabra del apóstol Pablo: como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y hay mucho para decir, la verdad que es larga la lección, pero que nos quedemos con estos textos y podamos leerlos otra vez en casa, ¿cierto? Para, como decía la lección, en forma retrospectiva. Y la estuve buscando porque no sabía. Y es mirarse interiormente cómo estamos. Bien, que el Señor pueda ayudarnos para poner en práctica estas cosas que no son fáciles, pero tenemos que bajar la cabeza, agachar la cabeza. Bien, que el Señor nos bendiga.